Buenas tardes. Es un gusto poder reiniciar estas videocharlas safranet.com en un ejercicio de acercamiento en medio de la pandemia de COVID-19. El día de hoy me acompaña el licenciado Jorge Alfredo Pacheco, director general de Safranet Comunicaciones, un servidor, Juan de Dios Ramírez, editor en jefe del portal de información safranet.com. El motivo de esta videocharla es, pues como ya lo mencioné, volver a reintegrarnos a esta dinámica de charlas de la industria, de la agroindustria azucarera en el México y el mundo, y de cara pues a lo que queremos al final de este año realizar, que es pues un webinar internacional como lo que hemos desarrollado a través de estos últimos años. En el 2019, Safranet realizó en la Ciudad de México el tercer Congreso Internacional de la Agroindustria de la Caña y Azúcar, safranet.com. Y pues bueno, dando seguimiento a esta necesidad de información de todos los que participan en esta gran agroindustria, pues nos damos a la tarea de retomar esta serie de pláticas en las que hablaremos de temas trascendentes como lo es el avance de la producción de azúcar, el entorno que se está viviendo en medio de la pandemia y temas coyunturales noticiosos que surgen en el día a día de la información de este sector. Cedo la palabra al licenciado Jorge Alfredo Pacheco, que, pues bueno, tiene información vital, información importante que compartirnos. Alfredo. Hola, ¿cómo estás, Juan de Dios? Público en general, pues nos han pedido que sigamos con las charlas semanales, ¿no? Teníamos una charla semanal donde pues abordábamos diversos temas coyunturales de la agroindustria, tanto en México como principalmente en nuestra relación con Estados Unidos y, bueno, en algunos países productores y consumidores de azúcar. Yo creo que esta serie de charlas, videoconferencias, conferencias online, webinars, pues llegaron para quedarse, Juan, a pesar de que estas plataformas pues no son nuevas. Estaba yo leyendo hace poco que por ahí hace como alrededor de 50 años empezó una empresa, no, ahorita no la tengo en la mente, a hacer este tipo de acercamientos con su público o con sus empleados, ¿no? Porque esta herramienta se utiliza mucho para capacitar a distancia. Empresas muy grandes que tienen, son corporaciones que están en diferentes países, tienen muchas oficinas y muchos empleados. Esta plataforma la usan todo el tiempo, este tipo de plataformas. Entonces, ahora con la coyuntura que tenemos a nivel mundial y en México concretamente, pues cada vez es más diario hay personas que lo utilizan como herramienta de trabajo. Yo creo que va a ser permanente, una cosa que tenemos que pensar y es lo que nos ha enseñado la pandemia, la oportunidad de estar trabajando desde casa, pues es aprovechar estas herramientas y volverlas de uso cotidiano, independientemente que nosotros en Safranet tengamos nuestra página web, tengamos nuestros reportes diarios de precios y de comentarios del mercado. Yo creo que esto hay que hacerlo permanente, Juan. Retomar las charlas semanales, hablando de la coyuntura. Ahora estamos pensando organizar el próximo congreso Safranet de manera virtual. No sabemos todavía Safranet online, Safranet web, Safranet virtual. Habrá que buscarle algo que se adapte a lo que queremos. Vamos a tener, pues, invitados, panelistas de diferentes países, México, obviamente Estados Unidos, Europa, como nos han acompañado en años anteriores, y vamos a tratar de hacerlo, pues, con esta herramienta. No tenemos todavía la fecha establecida, pensamos quizá agosto, septiembre, no sé. Habrá que platicarlo con
con todas las personas involucradas, nuestros patrocinadores, la gente que nos acompañaría en los diferentes paneles que ofreceremos al público. Y para llegar a ese congreso virtual, a ese congreso Safranet virtual web, no sabemos cómo lo vamos a llamar, estamos pensando irnos acercando paulatinamente con organizaciones de seminarios virtuales con diferentes panelistas, especialistas en diversos temas, hacerlos, no sé, de manera quincenal o cada 3 semanas, hasta llegar al congreso tal cual. En esos webinars o en esos seminarios virtuales invitaremos a diferentes personas, 2, 3, 4, discutiremos, daremos la palabra para pláticas largas, máximo 20, 25 minutos, en fin. Eso es lo que queremos hacer con el Safranet virtual y seguir este camino de la plataforma de videoconferencias, Juan. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería yo anunciar. ¿Qué tenemos para hoy, Juan, en nuestro seminario coyuntural, en nuestra Nuestra plática coyuntura del día. coyuntural, nuestra coyuntura del día? Tenemos pues temas importantísimos. Para empezar, pues es vital hablar de cómo el impacto de la pandemia de COVID-19 está afectando el sector cañero en el país. Vamos a mostrar los últimos análisis que la autoridad en la materia ha realizado en ese sentido. Hemos visto que a través de los años no es un fenómeno nuevo, hay un desplazamiento de jornaleros entre las diferentes zonas del país y eso pues conlleva finalmente un riesgo en la transmisión de la enfermedad. Vamos a ver cómo se encuentra en este momento a tiempo real las zonas cañeras en el país, víctimas precisamente de la pandemia. De igual forma, ya hablando en términos de lo que es el avance de producción en el país, lo que es el fin de la zafra, recordemos que el ciclo azucarero del hemisferio norte, pues empieza a finales del año y termina, digamos en este caso, junio, julio, en la cosecha tal cual del año siguiente. Entonces vamos a ver el desempeño actual de esas cifras de producción de azúcar y los rendimientos en campo y en fábrica que están pues interesantes en su lectura. Y pues finalmente veremos las últimas estimaciones que las autoridades han dado para pues darle el cierre a las cifras de producción, qué es lo que se espera y cómo quedarían frente a lo que se realizó el año pasado. Entonces ese es básicamente nuestro enfoque del video. A manera de introducción, me parece bien esa temática. Hace poquito tuve una conversación con nuestros amigos de TV Azteca que me preguntaban cómo veíamos el tema de la agroindustria del azúcar, la producción de azúcar, la producción de caña en estos momentos. Me preguntaban que si se iba a caer la producción, que si hay problemas para producir el azúcar, si hay problemas, diferentes problemas con el contagio, ¿no? Nadie está libre de contagios. Los municipios cañeros, ya lo veremos más adelante, dependiendo en qué zonas del país se encuentran, dónde se encuentra el nivel de producción de cada ingenio. Hay ingenios que ya terminaron, hay ingenios que siguen laborando. ¿Qué tanto va a afectar? Yo les decía que probablemente las cifras finales no las vamos a tener inmediatamente, nadie las tiene, nadie sabe el nivel y la profundidad de la afectación, tanto en las ciudades como en el campo, o en los municipios, etcétera. Pero lo que sí les decía es que la producción de azúcar para este año, para esta zafra, va a alcanzar totalmente, a pesar de que viene, como veremos, viene bastante baja en relación al año pasado. Evidentemente vamos a tener el consumo local totalmente cubierto, las exportaciones a Estados Unidos, nuestros socios comerciales en el tema azucarero van a estar cubiertas en términos generales. Probablemente terminemos con un inventario más bajo que el año anterior, pero bueno, en pocas palabras, se cumplirá el objetivo de que el país tenga suficiente materia prima para las empresas que usan el azúcar para la producción de alimentos, de bebidas, etc. Entonces, ¿quieres
empezamos, Juan. Nada más quería hacer esa acotación. Muy bien. De hecho, lo vamos a compartir en este momento en pantalla. Se podrá observar lo que es el último estimado oficial, publicado por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, donde habla de cifras interesantes. Para empezar, me gustaría enfocarme a lo que estoy señalando en este momento, que es la producción de azúcar en el país. Da una cifra la autoridad de 5.290.000 toneladas, más o menos en términos cerrados, lo cual contrasta de una forma muy significativa con lo que se realizó el año pasado. El año pasado, este es el estimado para el final del ciclo. Para el final del ciclo del año pasado, lo que observamos fue una producción de 6.425.000 toneladas. Entonces, si hacemos una comparativa de esta cifra que se está estimando de 5.29 contra los 6.42.5 del año pasado, veríamos una disminución pues, de alrededor del 17%. Más de 1 millón de toneladas. Exactamente, de 1.135.000 toneladas. Me permito en este momento también compartir el análisis que hemos hecho respecto a esas estadísticas. En este caso es una noticia que publicamos el día 25 de mayo, que tiene que ver con la nueva baja en el estimado oficial, pero pues Safranet, al ser el analista pues de la información que surge el día al día en la industria azucarera, pues nos deja reflexiones interesantes. De inicio, corroborando lo que comentas, Alfredo, ciertamente, aunque la producción de azúcar puede alcanzar este nivel de 5.290.000 toneladas y que veríamos de entrada una disminución de 103.000 toneladas con respecto al estimado oficial del mes de abril, lo que es interesante decir es que al final del ciclo veríamos una disminución de 1.135.000 toneladas, como les digo, equivalente a un cerca de 18% con respecto a lo que se realizó en el ciclo pasado. Que es Entonces, altísimo, ¿qué es lo más ¿no, Juan? significativo de No estos sé ciclos? si históricamente ha habido no sé si históricamente ha habido esas caídas en la producción de un año a otro. Eh, Habría que Cabe, revisarlas, ¿no, Juan? de hecho, Está sí, y muy alto cabe dime. recordar que las últimas zafras han sido realmente muy cubriendo o estando cerca de los 6 millones de toneladas. Esta cifra que ahora se ve de 5.29 es una de las más bajas de los últimos años, pero aquí, como les decía y les quiero enfatizar, ¿cuál fue el factor detonante de esa situación? A lo largo de 2019 se vivió una coyuntura de clima muy, muy grave para las principales zonas de abasto de caña de azúcar en el país. La península de Yucatán, es decir, en Quintana Roo específicamente, la zona centro del país, la zona centro de Veracruz, que es la que más arroja azúcar en el país, la región de Córdoba, Veracruz, se vio también afectada por el fenómeno climático, y la Huasteca Potosina, otra zona de importante producción, se vieron afectadas por el mal clima que tuvo finalmente repercusiones en cuanto a no solamente la cantidad de caña que se llevó a los ingenios, sino también en la calidad de la misma. Recordemos que para fines estadísticos se lleva el control de lo que es el rendimiento en campo y el rendimiento en fábrica. El rendimiento en campo mide la cantidad de caña que se cosecha por cada hectárea y el rendimiento en fábrica mide la cantidad de azúcar que se obtiene por cada tonelada de caña molida. Las estadísticas son muy elocuentes. Aquí en el análisis que realizamos en estos días pasados, nos damos cuenta de que, víctima del mal clima, el rendimiento en campo, estimado final del ciclo 2019-2020, podría cerrar en cerca de 63 toneladas de caña por hectárea. ¿Contra qué cosa? Hay que ser muy enfáticos. Contra los casi 71 toneladas de caña cosechadas
por hectárea el del año pasado. Entonces, como ustedes pueden ver, de 63 a 71, pues encontramos una disminución de casi, ¿qué? 8 toneladas de caña por hectárea. Entonces, cifras realmente significativas a la hora de hacer cuentas finales. En fábrica, pues igualmente también vemos algo muy interesante, que como les comento, no es únicamente el caña por hectárea, sino también la calidad de la caña que llega a los ingenios. En este ciclo se podría estimar ver un rendimiento en fábrica del 10.72%. ¿Qué significa eso? Significa que de cada tonelada de caña molida se estarían obteniendo cerca de 107.2 kilogramos de azúcar. ¿Frente a qué cosa lo vamos a confrontar? Frente a los 112.7 del año pasado, es decir, vemos entonces casi 5 kilogramos menos de azúcar por cada tonelada de caña molida, lo cual, pues a todas luces, le parte el esquema de estabilidad o de expectativas de producción a la industria, y eso finalmente pues pasa factura a la hora de decir cuánto se produjo este año. La ventaja de todo este proceso, digamos algo que viene a balancear el esquema, es que en 2019 hubo un superávit en el país, un superávit marcado, muchas toneladas de azúcar disponibles, que afectó radicalmente pues el nivel de precio, que afortunadamente para este momento, al haber menos azúcar disponible, los precios se han mantenido en un nivel significativamente altos. De hecho, a lo largo de lo que va del año, se han alcanzado los máximos históricos del país, logrando en el caso el precio de la caña, ¿no? Exactamente, el precio de la caña. Pero también hablamos del precio del azúcar, también del azúcar, que claro. es referente para medir el valor de la caña. Así En es. el caso del precio del azúcar, pues simplemente la industria y el consumidor de a pie lo puede estar en este momento viendo reflejado en el bolsillo, en las arcas de las empresas, al ver precios de calidad de azúcar estándar por arriba de los 900 pesos, y en centros comerciales, que bueno, es un tema aparte del asunto de la comercialización, pues podemos ver hasta 1,100, 1,200 pesos por bulto de azúcar estándar, niveles que nunca antes en la historia del país se habían alcanzado. Ya. Esto, si quieres pasamos al siguiente tema y aprovechamos, Juan, este precio de la caña de azúcar, pues servirá para más o menos compensar la caída en la producción tanto de caña como de azúcar, con un mejor pago, mejor precio para la caña. No creo que sea suficiente para resarcir los ingresos de los cañeros, pero bueno, del mal el menos, ¿no, Juan? Así es, este es una coyuntura muy, muy especial, se está viviendo pues el momento crítico. Vamos a ver qué es lo que al final de todo esto surge. Las cifras no las sabremos las cifras finales de producción no las sabremos hasta que el último ingenio, por allá de la mitad del mes de junio, ya deje de realizar ni un bulto más de azúcar, pero por el momento pues apunta a una caída significativa de... Así es. O sea, por otro lado, Lo que estás presentando ahorita, Juan, es un mapa que aparece en el portal de nuestros amigos del Conadezuca. Muy interesante, lo han ido actualizando. Y como decías, presenta las zonas cañeras, ¿no? Y su afectación relativa en términos de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Y dependiendo del color, veo aquí el número de casos confirmados, ¿no? Desde el color verde, que tiene, supongo, menos casos, hasta el color magenta, rojo, donde están las mayores zonas afectadas, Juan. así es. De hecho, en la simbología, en la escala que se encuentra en este mapa, que muy amablemente nos presentan nuestros amigos del Conadezuca, encontramos en colores oscuros rojos afectaciones de más de 500 a 1,500, 1,468 personas en estos municipios cañeros, y encontramos, por el contrario, en zonas de la Huasteca Potosina o alguna parte central de Veracruz,
igual para la península de Yucatán, colores verdes, donde encontramos entre 0 a 10 casos de afectación del coronavirus. Ustedes se pueden dar cuenta de que este mapa pues es de inicio un reflejo de cómo la pandemia ha afectado a los municipios cañeros y hasta el momento, digamos como coloquialmente dicen a ojo de buen cubero, pues no hay una gran afectación en zonas importantes de producción. Estamos todavía en el tema de que se está queriendo aplanar la curva, ¿verdad? Como dicen en los informes de salud, la curva de contagios de COVID-19. Estamos todavía al inicio, no podemos decir que ya el sector, en este caso de la caña de azúcar, esté librado de tal fenómeno, pero sí es importante decir que a lo largo de la pandemia, de febrero hacia la fecha, la industria azucarera como tal no ha detenido sus operaciones. Ha continuado con todo el protocolo también de seguridad, de sanitización del trabajo en campo, así como en fábrica, pues ha continuado produciendo, aunque pues bueno, el tema es que hay riesgo inminente como en cualquier otra actividad, pero sí se están cubriendo los protocolos que las autoridades han definido para continuar con la producción de azúcar, la molienda de caña en el país. Sí, sí, lo que podemos observar, por ejemplo, lo que se ha aparecido en las noticias y en la información de la Secretaría de Salud, bueno, la zona de Quintana Roo, donde está, ¿cómo se llama este ingenio que está Sí, acá el abajo? ingenio de San Rafael de Pucté, que se San encuentra Rafael de Tucté, bueno, esa zona tiene una afectación media, ¿no? exacto, Entre el entre verde y el 60 y rojo. 250 personas. Exacto, y un área de Campeche, bueno, Tabasco. Tabasco es uno de los estados que han, donde hay mayor virulencia, ¿no? En términos del coronavirus. Y Así de es. ahí nos vamos hasta el norte, el centro de Sinaloa, a ver, donde también tenemos producción de caña. Pero bueno, como dices, Juan, por el momento la actividad agroindustrial de caña va a continuar, no se ve mayor problemática, hay zonas libres, ¿no? Inclusive de contagio. Así es. Pero algo Muy que bien. debemos tener muy en cuenta, dándole digamos, una redondeada a este tema, es el hecho de que entre zonas de caña de azúcar, pues hay desplazamiento de gente. Sí. Igualmente, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar nos muestra este otro mapa, donde se ven los flujos de personas entre diferentes regiones. Aquí pues queremos hacer énfasis a que el estado de Veracruz es el estado que tiene la Estás mayor, hablando de los trabajadores, de los cortadores de caña, ¿no? Juan? Los trabajadores agrícolas, exactamente, digamos jornaleros, los jornaleros. Exacto. jornaleros que se desplazan de un lugar a otro. Entonces, en este caso en Veracruz, eh, pues vemos eh, lo tenemos como la entidad que de entrada pues es la de mayor producción de azúcar, de caña de azúcar en el país. Es significativo pues decir que a esta región pues encontramos según la simbología un color entre rojo y digamos el guinda con apariciones de entre 3.000 y 7.000 números de casos confirmados de coronavirus. En la zona centro del país encontramos una coloración más oscura, donde vemos, según la escala, entre 7.000 y 30.000 personas contagiadas. Entonces, ante la aparición de la enfermedad, pues los flujos de gente continúan. Ustedes pueden dar cuenta que entre la zona de Jalisco, que es esta marcada en naranja, y Veracruz, pues hay un flujo importante de gente que va de un lado a otro. Igualmente en la zona occidente del país hay flujos que también nos llevan a la parte sur del país. Ingenios en esta zona, como por ejemplo Huixtla, también es una región que tiene exportación de flujo de gente hacia Guatemala.
igualmente de La migración. exactamente la migración de gente entre regiones, pues finalmente es un factor a considerar cuando hablamos de cómo la enfermedad puede pasar de una zona a otra. Lo vemos tal cual con el nacimiento de la enfermedad en China y cómo en tan poco tiempo, pues el continente americano fue también víctima del flujo de gente a Europa, no se diga, ¿verdad? Con esta enfermedad. No, y estamos hablando de la gente que trabaja en la agroindustria, no solo cañera, pues estamos viendo toda la movilización que hacen familias enteras que año con año van de cortar caña, piscar, ¿no? Van al café, van a la fruta, van hacia el norte, van, o sea, por todo el país y evidentemente son los más desprotegidos, ¿no? Ya lo hemos Sí, visto sí, en congresos anteriores, ¿no? De especialistas que nos han dicho que realmente ese personal, esas personas, esos trabajadores del campo, desgraciadamente, pues van arrastrando su pobreza y la enfermedad por todo el país, ¿no, Juan? Sí tenemos así que es. tener claro que hay que hacer algo y hay que ponerle atención a esto. Las oficinas de la Organización Internacional de Trabajo desde hace muchos años, de hecho lo vivimos como parte de nuestros expositores en el primer congreso Safranet, hablaban del flujo migratorio, hablaban del trabajo infantil, hablaban de las condiciones de trabajo en las principales zonas cañeras, y eso pues desde aquel entonces, 2008, pues ya era un tema prevalente en las discusiones de cómo impulsar un desarrollo óptimo de la población que en esta noble actividad existe. Entonces es de apuntar pues con precisión que las autoridades, que los propios ingenios deben estar en este momento realizando planes de contingencia en los diferentes lugares en los que se asigna la gente. Sabemos que los cortadores, la gente que va de un lado a otro, pues tiene residencia temporal en las regiones cañeras y allí es donde la atención debe estar pues muy precisa para disminuir los efectos de esta de Así este es. Así es, Juan, y no solo los ingenios, no solo los productores de azúcar, también las empresas que adquieren volúmenes muy altos de materia prima de azúcar, básicamente, en diferentes calidades. Estamos hablando de empresas, no sé, las refresqueras, Nestlé, Kellogg's, todas esas empresas. Entiendo, y nos lo han dicho, que están también tratando de aportar ideas, de aportar recursos para mejorar las condiciones de vida de ese personal, de esos jornaleros, de esos trabajadores del campo. Espero, creo que hay proyectos específicos en algunas regiones del país, que se siga adelante con eso y terminemos con pues con esa pobreza que se va arrastrando por todo México, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ya los estudios están hablando que después de la pandemia existirán 12 millones más de gente incorporados a niveles de pobreza extrema. Entonces, grave situación que hay que darle seguimiento en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra trinchera, pues estamos en el tema del impulso, de la creación de condiciones que permita un pleno desarrollo de toda la gente que en este sector se desempeña. Muy bien, Juan. ¿Algún tema final? Bueno, y creo que es de vital importancia, pues simplemente destacar que en todo esto del desarrollo pues agroindustrial, pues tenemos cifras, nuestra firma a lo largo de los años se ha catalogado por ser una firma que hace el análisis de las estadísticas, hace el análisis de la información, Mm. y eso pues nos da el valor agregado para otorgarle a nuestros lectores y amigos pues la herramienta con la cual se pueda tomar decisiones. En Okay. años pasados, cuando la situación lo ameritó,
La industria azucarera, o en este caso el gobierno, tuvo para bien, para mal de muchos, autorizar cupos de importación de azúcar, dada la escasez que se estaba dibujando, pero que en algún momento se estableció no fue necesaria, pero bueno, esos son temas que se pueden tratar en otro momento. En este caso, simplemente representando un ejemplo de lo que las estadísticas te pueden posibilitar a ti como persona de a pie o a ti como empresa, presentamos en este sentido un breve resumen de las expectativas, más bien, de lo que hasta el momento se presenta como el avance de producción de la zafra 2019-2020 contra la producción en la misma semana de la zafra 2018-19, que fue la del año pasado. A reserva de esperar el último reporte a la semana última de producción, en este caso la información que va a traer el 23 de mayo, este es el reporte del 18 de mayo. ¿Qué es lo que vemos aquí en particular? Vemos que en cuanto a producción de azúcar, tenemos en ese sentido 1.096.000 toneladas menos que el año pasado, lo cual equivale a un retraso del 18%. En los espacios que continúan aquí en la tabla que están ustedes viendo en pantalla, vemos cuál es el nivel de retraso de producción en cada una de las calidades de azúcar, que van los retrasos desde las 170.000 toneladas hasta las 656.000 en el caso de la producción de azúcar estándar. Hace un año, en las fechas del 18 y entre el 16 y 18 de mayo, veíamos una producción acumulada de azúcar estándar de 3.586.000 toneladas. Y la semana pasada que nos arrojó ese análisis, que solamente se estaban produciendo 2.930.000 toneladas, equivalente a un retraso también del 18% o 656.000 para el caso de azúcar estándar. Cada uno de los niveles alcanzados de producción de azúcar lo vemos en la parte superior, y también vemos productos derivados de la caña de azúcar, como lo es la melaza y el alcohol que se está produciendo. Cabe señalar que en el caso de alcohol, pues con todo este tema de la pandemia, pues es un producto de gran demanda para la producción de gel antibacterial, y a la fecha, según las estadísticas, aunque aquí falta todavía hacer precisión de algunos ingenios que no presentan información en tiempo y forma, el atraso en cuanto a producción pues equivale a cerca del 15%, y sin embargo cabe aclarar, y como ya lo han dicho las autoridades, la cantidad de alcohol que se está produciendo en el país y la que es de importación es más que suficiente para el logro de la producción de gel que se requiere en todo el país. Entonces, que estoy viendo, los amigos no vean que hay escasez de alcohol, que sí hay un poco, pero sigue habiendo suficiente para la producción de gel antibacterial. Sí, no hay escasez de alcohol. Lo que se ha detectado es que hay problemas de calidad, porque a veces se importa alcohol de menor calidad, no se reelabora, no se refina, no se reprocesa, y tal cual llega a los mercados, lo diluyen, en fin, esos problemas sí los hemos detectado, Juan, en cuanto al alcohol, pero no hemos visto que falte. México produce aproximadamente el 50-60% de lo que consume de alcohol, lo demás viene de fuera. Y también estoy viendo, Juan, que la caña, en cuanto a caña molida, tenemos una diferencia importante, ¿no? Así es, como ustedes pueden ver en esta tabla, zafra 19-20, se ha realizado una molienda de 46.53 millones de toneladas frente a las 53.82 millones de toneladas del año pasado, lo que significa que los 50 ingenios en operación, porque pues eso es lo que nos dicen las cifras, se han dejado de producir, de cortar, o más bien de moler, 7.28 millones de toneladas de caña. Un retraso
o una falta de... Una diferencia, Una sí. diferencia de 13.54%, lo cual Es un montón. es muchísimo azúcar, muchísima caña. Muchísima caña y azúcar también. Pues bueno, con este estilo de análisis, con esta discusión entre los que integramos esta firma de análisis y consultoría de la agroindustria azucarera, es como realizaremos nuestras llamadas videocharlas semana a semana. Esperemos contar con la presencia de mucha gente que nos pueda posibilitar el desarrollo de la discusión, el desarrollo del análisis. Esto será pues cotidiano, queremos que sea un ejercicio en el cual todos ustedes también nos contacten. Tenemos redes sociales en las cuales nos pueden seguir. En Facebook es Facebook/Safranet, en Twitter @Safranet, que son nuestros principales vínculos con la comunidad. De igual forma, los invitamos a visitar nuestro portal de información, que es www.safranet.com, donde encontrarán pues, lo más destacado del ambiente noticioso, las estadísticas, la información que en el día a día surge en esta noble industria, noble pero poderosa, ¿verdad? Industria de la caña de azúcar en el país. Pues bueno, Muy bien, Juan. ¿algo que quieras agregar? Sí. Después de agradecer tu presencia, Juan, gracias por las valiosas palabras que has mencionado. Para la próxima videoconferencia que haremos, videoseminario, Safranet virtual, trataremos de invitar algunas personalidades del mundo azucarero. Estamos hablando con algunos, ya anunciaremos próximamente. Estamos pensando quizá por el 3 de junio, Juan, tener invitados para hablar, pues, cómo va la zafra, ya en boca de participantes directos. Trataremos de ver si mencionamos los de los trabajadores migrantes. Vamos a ver si traemos a un especialista que ya nos ha acompañado en alguno de los congresos que hemos tenido para que nos abunde más al respecto. En fin, estamos hablando con importantes personalidades, ya los anunciaremos y los invitamos a que nos sigan y que estén pendientes del próximo evento por este medio de las videoconferencias, Juan. Por lo pronto me despido, gracias por su participación y nos vemos pronto, Juan. Nos vemos con mucho gusto y pues gracias por su presencia. Estamos a la orden del día realizando investigación, análisis y mucha información de la industria azucarera de México y el mundo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.